Hola, buenas tardes. En este video vamos a estudiar la unidad número 8, equilibrio general competitivo, fallas de mercado e intervención del Estado. Vamos a dar una guía para la lectura y comprensión de la bibliografía y vamos a contestar a las dudas planteadas en el foro de comunidades. La bibliografía que utilizamos para esta unidad es el libro de Parkin y Loria, Microeconomía versión para Latinoamérica, capítulos 16 y 17, y el libro de Paul Samuelson, Nordhaus y Pérez Henry, Economía, capítulo 15. Bueno, cuando hablamos de equilibrio general tenemos que tener en cuenta que en economía tenemos dos tipos de análisis del equilibrio. El que podemos denominar análisis de equilibrio parcial, que se refiere a la conducta de un mercado, un hogar, una empresa, considerando dada la conducta de todos los demás mercados y del resto de la economía. Este tipo de análisis de equilibrio fue el que estudiamos de las unidades 1 a las 7 en esta materia, mientras que el otro tipo de análisis de equilibrio es el de equilibrio general. ¿Qué hacemos en este tipo de análisis? Examinamos el modo en que se interrelacionan todos los hogares, todas las empresas y todos los mercados para resolver los tres problemas básicos de la economía: cómo producir, qué producir y para quién producir. De tal manera que podemos definir al equilibrio general como la interrelación de todos los mercados en el equilibrio, y significa que todos los procesos de equilibrios parciales son simultáneos. Un modelo simple para estudiar el equilibrio general es el flujo circular del ingreso, que ya lo han visto reiteradamente a lo largo de la carrera, y que en su versión más simplificada, como la que tomamos acá para reflejar la idea, nos muestra la relación entre hogares y empresas, donde los hogares son los propietarios de los factores productivos y las empresas contratan a esos factores, los coordinan y llevan a cabo un proceso productivo para ofrecer productos en la industria. La regla que utilizan para elegir el volumen de producción que maximice su beneficio es que el costo marginal es igual al precio del producto, como vimos en la unidad 4 de la materia. Por su parte, los hogares, las familias, demandan esos bienes ofrecidos por las empresas y lo hacen tratando de maximizar su utilidad. Y para ello igualan la utilidad marginal por peso gastado en cada uno de los bienes. Eso lo analizamos en la unidad 3 de la materia. A su vez, las familias y los hogares son propietarios de los factores productivos. Concretamente, si analizamos el factor trabajo, ofrecen trabajo tratando de maximizar la utilidad, tomando una elección entre ingreso y ocio. Las empresas contratan a esos trabajadores generando una demanda del factor y maximizando sus beneficios. De tal manera que de la interacción de oferta y de demanda en los dos mercados obtenemos los precios de equilibrio y la cantidad de equilibrio en el mercado de producto y los precios de los factores y la cantidad del factor de equilibrio. ¿Cuáles son las propiedades que presenta el equilibrio general? El equilibrio general competitivo plantea que los consumidores maximizan la utilidad y las empresas maximizan sus beneficios cuando se producen tres situaciones. Los cocientes entre las utilidades marginales de los bienes de todos los consumidores son iguales a los precios relativos. Esto lo vimos en la unidad 3. En la optimización o en la maximización de la conducta del consumidor, el óptimo del consumidor. Segundo, cuando los cocientes entre los costos marginales de los bienes producidos son iguales a los precios relativos de esos bienes. En este caso es el equilibrio del productor, la maximización a través de la maximización de sus beneficios o la minimización de sus costos, que vimos en la unidad 4. Y el último punto son los ingresos del producto marginal relativos de todos los factores, son iguales en todas las empresas y en todos los bienes e iguales a los precios relativos de esos factores. Es decir, equilibrio en el mercado de factores, donde tanto las empresas que contratan maximizan sus beneficios y los oferentes de trabajo, los trabajadores, están maximizando su utilidad. Y esto lo analizamos en la unidad 7. Un concepto importante dentro del equilibrio general competitivo es la idea de eficiencia. Adam Smith planteó que quienes buscan su propio beneficio, su propio provecho en una economía competitiva a través del funcionamiento de la mano invisible, promovían más eficientemente al interés público. La eficiencia, entonces, es un proceso por el que la sociedad extrae de los recursos existentes la máxima cantidad de satisfacción para los consumidores. Tiempo después, Vilfredo Pareto
¿sí? Define que cuando ninguna reorganización de la producción o del consumo podría aumentar la satisfacción de una persona sin reducir la de otra persona, se considera que es una eficiencia en la asignación o eficiencia en el sentido paretiano. Por lo tanto, resumiendo, una situación eficiente es aquella en la que no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el bienestar de alguna otra. En el proceso de equilibrio general, los precios transmiten señales sobre la escasez para los productores y sobre la utilidad social para los consumidores, de manera que un mecanismo de precios competitivo permite obtener la mejor combinación de bienes y servicios con los factores y la tecnología de la sociedad. Una herramienta para poder analizar el equilibrio general es la frontera de posibilidades de utilidad. ¿Qué muestra esta curva? Muestra el límite superior de las utilidades o satisfacción que puede lograr la economía. Y la economía va a ser eficiente cuando se encuentra sobre la frontera de posibilidades de utilidad. En términos gráficos, como lo tenemos en este gráfico de aquí, en el que medimos la utilidad de la persona A en el eje de las X y en el eje de las Y medimos la utilidad o bienestar de la persona B, la frontera de posibilidades de utilidad está representada por la línea F y une los puntos A, B y C. ¿Qué características tienen esos puntos A, B y C? Estos puntos A, B y C son puntos donde los consumidores están maximizando sus beneficios, los productores, su utilidad, los productores están maximizando sus beneficios y los oferentes de trabajo están maximizando su utilidad. Es decir, que cumplen las tres condiciones que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué muestra también la frontera de posibilidades de producción? Muestra que cuando paso de A a B, la utilidad de A crece de U0 a U1, es decir, el bienestar de A crece, pero el de B se contrae, pasando de U2 a E1. Y lo mismo si pasamos de B a C. Por eso decimos que hay eficiencia en el sentido paretiano, porque no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otro. Y eso se cumple en los puntos A, B y C. ¿Qué pasa en R? R está por dentro de la frontera de posibilidades de utilidad y por lo tanto es un mundo ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Bueno, porque siguiendo esta idea, podemos mejorar el bienestar de A sin empeorar el de B, pasando de R a C. El bienestar de A estaba en R en 1, el bienestar de B estaba en 0, la utilidad, y cuando paso de R a C, a través de una reasignación de bienes, ¿sí? A través del intercambio mutuamente beneficioso, la utilidad de A crece a A2, mientras que la de B se mantiene constante. Lo mismo pasaría si nos movemos de R a B. La utilidad de A permanece constante, mientras que la de B sube de U0 a B1. Por lo tanto, el mercado se va a encargar, a través de las modificaciones de los precios, o al sistema de precios establecido, que se realice un cambio mutuamente beneficioso, para llevarnos de R a B. También podrían llevarnos a un punto intermedio de B, donde la utilidad de ambas personas se incrementa. Entonces, teoremas de la economía del bienestar. Esta era una de las consultas que nos hacía Antolina y Dolores, que no encontraban en la bibliografía explicitado los teoremas de la economía del bienestar, pero planteaba lo siguiente la bibliografía de Samuelson concretamente. Un sistema de mercado de equilibrio general es eficiente desde el punto de vista de la asignación, cuando no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. Y eso se conoce como el primer teorema del bienestar. Cualquier equilibrio competitivo conduce a una asignación de los recursos que es eficiente en el sentido de Pareto. El segundo teorema del bienestar nos dice que cualquier asignación eficiente puede ser alcanzada por un equilibrio competitivo, dados los mecanismos de mercado que conducen a la redistribución. Estos dos teoremas permiten distinguir los problemas de eficiencia con los problemas de equidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos básicos que hay detrás del equilibrio general competitivo, que lo han analizado en la unidad 5? ¿Sí? Existen mercados con muchos y pequeños oferentes y demandantes. Hay competencia, son mercados de competencia perfecta.
Cada uno de los precios, sea de un factor o de un bien, varía con la suficiente flexibilidad para equilibrar la oferta y la demanda en cada momento. Las empresas maximizan sus beneficios, mientras que los consumidores eligen las canastas de bienes que prefieren maximizando su utilidad. Cada bien se produce en condiciones de rendimiento constantes a escala. No existen barreras a la entrada y salida de los mercados. No existen externalidades ni bienes públicos. Los productores y los consumidores están perfectamente informados sobre los precios y las oportunidades de negocios. Y por último, no existe incertidumbre con los resultados de las decisiones que se toman. Entonces, el equilibrio general competitivo tiene estos siguientes competencia perfecta, resumiendo, ¿no? No hay efectos externos, no existen los bienes públicos, ni los recursos públicos, no existe incertidumbre y hay información perfecta. Pero en realidad hay mercados con competencia imperfecta, hay externalidades, es decir, hay bienes y recursos públicos, existe incertidumbre y hay información imperfecta. Por lo tanto, a estas características se las llama fallas de mercado y requiere de la intervención del Estado. Entonces, resumiendo esta primera parte, una falla de mercado es una externalidad. Vamos a ver que una externalidad puede ser negativa o positiva. Si es una externalidad negativa, produce efectos negativos en la sociedad y se produce demasiado del bien. ¿Qué busca el Estado? En este caso, reducir o eliminar esa externalidad. ¿Y cómo lo hace? A través de impuestos, permisos de emisión negociables y cargos por emisión. El mercado también lo puede resolver a través de la correcta asignación de derechos de propiedad, ¿no? Segundo tipo de externalidad es la externalidad positiva. Se generan efectos positivos en la sociedad y no se produce lo suficiente. ¿Qué busca el Estado? En este caso, fomentar las externalidades positivas. ¿Y cómo lo hace? A través de la provisión pública, es decir, el Estado se pone a cargo de la provisión o de la producción de esos bienes. Cupones, subvenciones y ayudas y regulaciones o patentes. Por otro lado, hay falla de mercado cuando existen bienes públicos, ¿sí? Y esto nos va a llevar al problema del free rider, ¿sí? Y el suministro privado, en este caso, va a ser ineficiente. ¿Cuál va a ser el objetivo del Estado? Aumentar la provisión de ese bien. ¿Y cómo lo va a hacer? También a través de empresas públicas. Otro de las fallas de mercado son los recursos públicos, la existencia de recursos públicos, y nos va a llevar al problema de la tragedia de los comunes, lo que genera una sobreexplotación del recurso y un agotamiento del mismo. Lo que busca el Estado como medida de intervención es regularlo, y lo hace a través de cuotas de producción, cupones, cuotas transferibles, regulaciones de los derechos de propiedad. Por último, que no vamos a tratar en este video, la competencia imperfecta también es una falla. Ya lo analizamos en el capítulo 6 de Monopolio, ¿no? Y lo vamos a analizar en el capítulo 9, perdón, en el capítulo 6 no, en la unidad 6 de Monopolio, y también lo vamos a analizar en la unidad 9 de comportamiento estratégico. ¿Qué problemas provoca la competencia imperfecta? Que se produce una menor cantidad y se tienen precios más altos, hay diferencia de calidad y hay menor empleo. ¿Qué busca el Estado en este caso? Reducir el poder de las empresas, fomentar la competencia. ¿Y cuáles son los instrumentos? Los instrumentos son la regulación, las sanciones a los acuerdos colusorios, impedir el abuso de posición dominante, vigilar las fusiones entre empresas, eliminar las barreras de entrada. Y por último, la última falla de mercado es la incertidumbre, que nos lleva a dos problemas que vamos a analizar en la unidad 10, que son la información asimétrica y el riesgo moral. Y lo que busca el Estado es reducirla, y a través de la regulación, ¿sí? Entonces comenzamos analizando la externalidad, ¿sí? ¿Qué son las externalidades? Es cuando la producción de una empresa o el consumo de una persona produce un costo o beneficio sobre una persona distinta del productor y del consumidor. Entonces, las externalidades se pueden clasificar en externalidades de producción o en externalidades de consumo. Las externalidades de producción pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Son positivas cuando la producción de una empresa mejora la producción de otra, y son negativas cuando la producción de una empresa impone un costo, ¿sí? Una pérdida a la producción de otras empresas. Los ejemplos típicos
de externalidad de producción positiva es la apicultura, y de producción negativa es la contaminación por parte de una empresa de ríos o la contaminación ambiental, que impacta sobre la producción de otras empresas. También tenemos externalidades sobre el consumo, como dijimos, y en este caso el consumo de una persona termina repercutiendo sobre el consumo de otras. Si tiene un impacto positivo, es decir, si genera beneficios en el consumo de otras, se habla de externalidades positivas, y si tiene un costo o genera una pérdida, hablamos de externalidades negativas. ¿Está? ¿Cuáles son ejemplos o cuál es un ejemplo de externalidades positivas? La educación, y de externalidades negativas, la congestión, ¿sí? El fumar adelante de personas que no son fumadoras. Vamos a analizar entonces los efectos de las externalidades positivas y negativas brevemente en este tutorial. Comenzamos por las externalidades negativas. Las externalidades, dijimos, negativas, generan un impacto negativo sobre otras personas distintas al productor que generó el bien que estamos produciendo. Y por lo tanto tenemos que distinguir en este caso entre costos privados y costos sociales. Nosotros vimos en la unidad 5 también que cuando demanda se encontraba con oferta, a la curva de demanda la llamábamos beneficio marginal social, y a la curva de oferta la llamábamos costo marginal social. Y el equilibrio de competencia perfecta nos daba un óptimo en el sentido social, porque el costo marginal social era igual al beneficio marginal social. Bueno, en este caso, externalidades negativas, los costos privados dejan de ser iguales a los costos sociales, ¿está? Porque la empresa genera un costo al resto de la sociedad. Entonces, como los costos privados son distintos a los costos sociales, tenemos que definir o recordar lo que es el costo privado y ver cómo se define el costo externo. El costo privado es el costo de un bien o servicio que recae sobre el productor. Lo analizábamos, ¿se acuerdan? Tomando en cuenta el costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre la producción de dicho bien. En cambio, también la producción de este bien afecta y genera un costo sobre otras personas, sobre alguien más, o sobre otra empresa. Esto es el costo marginal externo. ¿Sí? El costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre otras personas distintas al producto. De manera que el costo social, definido como el costo de un bien o servicio que recae sobre la sociedad, lo puedo ver, o lo puedo medir a través del costo marginal social, y este costo marginal social, en este caso, sería igual a la suma del costo marginal privado más el costo marginal externo. En términos gráficos, considerando un ejemplo particular, el caso de una empresa química que vierte sus desechos al río, contaminando el medio ambiente y afectando a 500 casas que están a la ribera del río, con los cuales hay que pagar alquileres sobre esas propiedades, o los propietarios ven que disminuye el valor de su propiedad en base a la decisión de la empresa de contaminar o no contaminar. Si contamina, el valor de sus propiedades va a ser menor, o el valor de sus alquileres va a ser menor, y si no contamina, el valor de las propiedades va a crecer. Entonces genera un costo social. Bueno, analicémoslo con los gráficos que conocemos. Esta línea en azul, ¿sí?, es el costo marginal privado. ¿Qué medimos en el eje horizontal, el eje de las X? La cantidad medida en miles de toneladas del producto contaminante que se produce, sustancias químicas en este caso. Y en el eje vertical medimos el costo en dólares por tonelada. Bueno, si se producen 4.000 toneladas de la sustancia, ¿sí?, el costo marginal privado para la empresa es de 100. Pero como impone un costo a la sociedad, el costo marginal externo, el costo marginal social de producir esas 4.000 toneladas, ¿sí?, va a ser de 225. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en el mercado cuando hay una empresa que contamina y produce el nivel de producción que
que iguala oferta y demanda, como vimos en la unidad 5. Es decir, tomo el costo, la oferta, que en este caso es el costo marginal privado, y tomo la demanda, y la empresa produciría en este nivel. Produciría, ¿sí?, 4.000 toneladas de sustancia. Toneladas de sustancia. ¿Está? Químicas, ¿no? Ahora bien, como esa oferta es el costo marginal privado, no es el costo marginal social, la curva de costo marginal social relevante es esta línea recta que vemos pintada en naranja, y por lo tanto se va a igualar con la curva de beneficio marginal, ¿sí?, al nivel de producción de 2.000 toneladas, generando un precio igual a costo marginal de 150. ¿Qué vemos con este gráfico? Con este gráfico vemos que en un mercado no regulado, es decir, en un mercado privado y competitivo, se genera una sobreproducción de 2.000 toneladas por mes. Y se produce una pérdida irrecuperable, ¿no? ¿Cómo se hace para resolver la externalidad? ¿Sí? Bueno, el mercado puede asignar, ¿sí?, derechos de propiedad. Entonces se puede reducir la ineficiencia provocada por una externalidad mediante el establecimiento de un derecho de propiedad donde aún no existía. El que elaboró este concepto fue Ronald Coase, Premio Nobel en Economía en el año 1991, estableciendo lo que se conoció después como el teorema de Coase. Este teorema dice que cuando existen derechos de propiedad, un pequeño número de participantes involucrados y los costos de las transacciones son bajos, las transacciones son eficientes. Es decir, que no habría externalidades, ya que las partes intervinientes en las transacciones toman en cuenta todos los costos y los beneficios, y además no resulta relevante quién posea los derechos de propiedad. Ahora, ¿qué pasa cuando no están asignados correctamente los derechos de propiedad o cuando no se pueden asignar derechos de propiedad? Previamente, antes de hablar de ese punto, vamos a analizar con las herramientas que conocemos el teorema de Coase y el derecho de propiedad. ¿Sí? Acá tenemos el mismo gráfico que en la filmina anterior, la demanda, que es el beneficio marginal social, el costo privado de producir. La empresa produciría 4.000 toneladas de la sustancia química, ¿sí? Pero ahora vamos a suponer que las mismas empresas químicas son las dueñas de las 500 casas que se alquilan. Por lo tanto, si la empresa contamina, el ingreso por alquiler que va a tener este holding va a ser de 1.500. Y si no contamina, el ingreso por alquiler va a ser de 2.500. Con este derecho de propiedad, la empresa que contamina está internalizando estos costos externos. ¿Sí? Por lo tanto, la curva de oferta y de costo marginal para la empresa va a ser, ¿sí?, la línea marcada por amarillo. ¿Está? ¿Por qué? Porque se hace responsable del costo que genera por contaminar. ¿Y cómo se hace responsable? Se hace responsable porque va a percibir menos en conceptos de alquileres. El equilibrio, entonces, de costo marginal social con el beneficio marginal social se da en este punto, equilibrio de mercado eficiente, como dice el gráfico, y se van a producir 2.000 toneladas de sustancias químicas y a un precio de 150 y a un costo marginal de 150. ¿Qué pasa si no están bien asignados los derechos de propiedad o si no se pueden asignar derechos de propiedad? Bueno, el gobierno tiene 3 métodos para enfrentar las externalidades negativas. Uno son los impuestos, el segundo son los cargos por emisión de contaminantes y el tercero son los permisos de emisión negociables. No vamos a poder analizar a todos, nos vamos a concentrar en el primero, que son los impuestos. Se establece en este caso una tasa impositiva igual al costo marginal externo. Las empresas pueden verse obligadas a comportarse de la misma manera que si el costo de la externalidad recayera directamente sobre ellos. Estos tipos de impuestos se llaman impuestos pigouvianos, en honor al autor que los planteó, Arthur Pigou. ¿Y cómo lo podemos ver gráficamente? Bueno, tomemos de nuevo el ejemplo de la empresa que contamina, la demanda, que es el beneficio marginal social,
la curva de costo marginal privada, y ahora, ¿sí?, la empresa le convenía producir 4, ¿no? 4.000 toneladas, pero se le pone un impuesto equivalente al valor del costo marginal externo, de la externalidad que genera. Entonces, la curva de oferta, ¿sí?, para la empresa, ahora va a tener dos componentes: el costo marginal privado más los impuestos. Es decir, ¿se acuerdan cuando vieron que con un impuesto la función de oferta se trasladaba hacia arriba? Bueno, en este caso se va a trasladar hacia arriba con el impuesto, pero este impuesto está dado en la magnitud del costo marginal externo que genera esa empresa. De tal manera que esta nueva función de oferta ahora es el costo marginal social. Y el costo marginal social se va a igualar con el beneficio marginal social, ¿sí?, cuando se producen 2.000 toneladas a un precio de 150, encontrando un equilibrio eficiente de mercado. También vemos que el recuadro, este rectángulo que está aquí, marcado en gris, son los ingresos que obtiene el gobierno por los impuestos que va a cobrar. Y son el valor que va a ascender va a ser a 124.000 mensuales. Decíamos que las otras acciones que tiene el Estado para combatir las externalidades negativas son los cargos por emisión de contaminantes, que consiste en que el gobierno establece un precio por unidad de contaminación. Cuanto más contaminante genere una empresa, más pagará por concepto del cargo por emisiones. Y el tercer tipo de acción que puede realizar son los permisos de emisión negociables. En este caso, el Estado lo que haría es asignar un límite de contaminación permitido, y el gobierno otorgaría permisos para que cada empresa pudiera emitir cierta cantidad de contaminación. Ahora vamos a analizar las externalidades positivas, ¿sí? Recuerden que las externalidades positivas era el efecto que tenía la acción de una persona sobre otra, generando un beneficio. En este caso vamos a analizar el beneficio que recibe la comunidad producto del consumo que recibe un consumidor, que realiza un consumidor. Analicemos el problema de la educación o del conocimiento. Entonces, a diferencia de la externalidad negativa, que el costo privado se diferenciaba del costo social, en la externalidad positiva el beneficio privado se va a diferenciar del beneficio social. Recordemos, por la unidad 5, que el beneficio privado era el beneficio que recibe el consumidor de un bien adicional, y el beneficio marginal era el beneficio que recibe el consumidor por unidad adicional del bien consumido. Ahora, ese consumo va a generar un beneficio sobre otras personas, ¿sí? Entonces, hay un beneficio que recibe alguien distinto al consumidor. Eso se conoce como beneficio marginal externo si lo medimos en unidades marginales. Es decir, el beneficio de una persona distinta del consumidor, ¿sí?, que disfruta de una unidad adicional del bien y servicio. ¿Cómo definiríamos los beneficios sociales? Bueno, ya lo hemos visto en la unidad 5, son los beneficios de un bien o servicio que disfruta la sociedad. Y ahora, en los beneficios sociales, comprenderían dos componentes: los beneficios marginales privados más los beneficios marginales externos. ¿Sí? Analicemos un ejemplo, el de la educación universitaria, y veamos la diferencia entre beneficio marginal privado y beneficio marginal social con un análisis gráfico. En el eje de las X tenemos las cantidades de estudiantes en millones, y en el eje de las Y tenemos el precio, ¿sí?, en miles de dólares por estudiante. El beneficio marginal de 15 millones de estudiantes que se gradúen es, ¿sí?, igual a un precio igual a esto. Se produce al precio de igualdad. En cambio, esa educación genera efectos positivos sobre el resto de la comunidad, porque mejora la cultura, mejora la capacitación, por lo tanto va a haber obreros que puedan percibir mayores ingresos el día de mañana porque se van a poder capacitar de una manera mejor. Entonces, hay un efecto externo, un beneficio marginal externo, que debe sumarse al beneficio marginal privado para obtener el beneficio marginal social. Analicemos qué pasa en el mercado bajo estas condiciones.
¿sí? La curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. La curva de oferta representa el costo marginal social. Ahora, ¿qué pasa? Si el servicio, si el bien lo proveyera el mercado, iguala demanda con oferta, las dos líneas en azules. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio sería 7,5 millones de estudiantes. Sería una cantidad ineficiente. ¿Por qué? Porque no contemplamos los beneficios, es decir, los beneficios marginales externos que genera la educación. Cuando consideramos la función de beneficio marginal social, sumándole al beneficio privado el beneficio marginal externo, el equilibrio de beneficio marginal social con costo marginal social se produciría en este punto, que llamamos equilibrio eficiente, generándose una cantidad de educación eficiente de 15 millones de estudiantes. Ahora, ¿qué vemos? Que la empresa privada, ¿sí? O si la educación fuera únicamente responsabilidad de las escuelas particulares o privadas, que cobran, ¿sí? Una matrícula, se producirían muy pocos graduados, generando una pérdida irrecuperable marcada por el triángulo que vemos aquí. Es decir, que no tendríamos un resultado eficiente. Esto llama a la acción o el accionar del Estado frente a los beneficios externos. Es decir, existen 4 mecanismos que utilizan los gobiernos para lograr una asignación más eficiente en presencia de beneficios externos. No vamos a poder analizarlos a ellos por el espacio que tenemos para este video, pero son la provisión pública, es decir, que ese bien lo provee al Estado, los subsidios al sector privado, los cupones, las patentes y los derechos de autor. Ahora vamos a pasar al otro tipo de externalidad que vamos a analizar en este video, que es la clasificación entre bienes públicos y recursos comunes. Bueno, para ello tenemos que clasificar los bienes primero en rivales y no rivales, y después en exclusivos y no exclusivos. ¿Qué es? ¿A qué llamamos un bien rival? Un bien es rival cuando el uso que una persona hace de un bien disminuye la cantidad disponible para otra persona. En cambio, decimos que un bien es no rival cuando el uso que una persona hace de un bien no disminuye la cantidad disponible para otra persona. Por su parte, decimos que un bien es exclusivo cuando se puede impedir que alguien disfrute de sus beneficios. Y es no exclusivo cuando es imposible impedir que alguien disfrute de sus beneficios. Entonces, en base a esta clasificación, nos quedan las siguientes tipos de bienes o posibilidades. Si tenemos que los bienes son rivales y exclusivos, los llamamos bienes privados, y son los que analizamos en el resto de las unidades en la materia. Si el bien es rival y no exclusivo, hablamos de recursos comunes. Por ejemplo, los peces del océano, la atmósfera, los parques nacionales. Ahora, si el bien es no rival y exclusivo, tendríamos monopolios naturales. Internet, la televisión por cable, energía eléctrica local. Y esto lo analizamos en la unidad 6 de monopolio, concretamente en la parte de monopolios naturales. Y por último, cuando un bien se caracteriza por no ser rival y no exclusivo, hablamos de bienes públicos. Por ejemplo, la defensa nacional, la ley de control del tráfico aéreo. Los bienes públicos, ¿qué problemas acarrean? El problema del free rider. El free rider o parásito, ¿qué es? Es una persona que disfruta de los beneficios de un bien o servicio sin pagar por su uso o su consumo. ¿Qué problemas trae el free rider? Como todos pueden usar un bien público y a nadie se le puede impedir que disfrute de sus beneficios, todos tienen un incentivo para utilizarlo sin pagar. El mercado proporcionaría una cantidad pequeña o nula e ineficiente de un bien público, y el beneficio marginal social del bien público excedería a su costo marginal social y surgiría una pérdida irrecuperable. ¿Sí? Por ejemplo, el libro nos plantea el Sistema Nacional de Defensa basado en satélites, un bien público.
¿Qué pasaría si la provisión de ese bien público la hace una empresa privada, como dice el primer cuadro? ¿Sí? Se produciría menos, ¿está?, que la cantidad que iguala el beneficio marginal con el costo marginal social. Vuelvo un poquito hacia atrás, así comprendemos mejor el gráfico. Aquí medimos la cantidad en número de satélites y acá medimos el costo marginal y el beneficio marginal en millones de dólares por satélite. La curva de beneficio marginal la conocemos, social, la curva de costo marginal social también la conocemos. Entonces, si la provisión de este bien público la realizaría una empresa privada, o algunas empresas privadas, tendríamos o que no producirían nada, porque como se puede disfrutar de este bien sin pagar, ¿sí?, no habría incentivo a producirlo, habría incentivo a disfrutarlos, a ser free rider. ¿Está? Entonces, o se produciría nada o muy poco. Entonces, los costos marginales, es decir, estaríamos en esta parte, menos que 2. ¿Bien? Ahora, cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social, tendríamos el suministro eficiente de este bien público. ¿Para qué pasa si lo provee el Estado? Si lo provee el Estado, puede llegar a producir este nivel, ¿no? El eficiente, donde el costo marginal social se iguala con el beneficio marginal social, 2 satélites, o por alguna razón que se puede discutir y que el texto lo plantea, lo dejo para que ustedes lo vean allí, ¿sí?, puede producir más, financiándolo con los impuestos de los votantes, ¿no? Y en este caso, el costo marginal social va a ser superior al beneficio marginal social. Va a haber también una pérdida irrecuperable de eficiencia. Por último, vamos a terminar con los recursos comunes. Y en el tema de los recursos comunes, definimos que son bienes que se caracterizan por ser rivales y no exclusivos. El problema que ocasiona es lo que se denomina la tragedia de los comunes. ¿Qué es la tragedia de los comunes? Es la ausencia de incentivos para los privados de evitar la sobreexplotación del recurso y el agotamiento del mismo si es de propiedad común. ¿Sí? Y si un recurso no le pertenece a nadie, ninguna persona toma en cuenta los efectos del uso del recurso sobre los demás. Ejemplo típico es la pesca indiscriminada. Es decir, si todos podemos tener acceso a pescar, ¿sí?, vamos a ir a sacar peces pensando que todos lo podemos hacer y que va a favor de nuestros beneficios, pero el stock de peces va a ir cayendo, se va a producir una sobreexplotación y por lo tanto a lo mejor un agotamiento del recurso. ¿Sí? Hay 4 métodos, ¿sí?, que utiliza el Estado para lograr el uso eficiente de los recursos. Uno es delimitar los derechos de propiedad. A veces esto se puede y a veces no. Por ejemplo, el tema de dar derechos de propiedad en el océano, ¿no? Las cuotas de producción, los cupones y las cuotas individuales transferibles. Con esto terminamos el tutorial sobre la unidad 8. Espero y esperamos que les sirva de utilidad. Y cualquier duda o consulta que tengan, nos la pueden realizar por correo electrónico o por el foro de comunidades. Así que un saludo a todos y espero que les sea de utilidad.